Ok, recording in progress. Entonces ya vamos a empezar con la parte de odontología. Como os he dicho, Irina, ella es odontóloga y entre otras cosas se hizo el máster de terapia neural y ella está en nuestro equipo de odontología, lleva todo el departamento de odontología del Instituto de Terapia Neural y bueno, ella tiene muchas otras formaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como dentro de lo que es la odontología integrativa. Ya veréis, es un mundo, ¿no? Me imagino que aquí hay más odontólogos y odontólogas, pero cuando uno entra en este mundo, entra en un concepto donde la terapia neural es algo que te ayuda a ampliar ese concepto, pero ahí es muy importante cosas que ella os explicará que son fundamentales, mucho más que el pinchar, ¿no? Es decir, más que el poner un anestésico local. Si no sabemos detectar y hacer un diagnóstico previo en otras funciones, es como lo que os decía de Adler, ¿no? Adler veía campos interferentes y hacía una extracción del diente, pero bueno, hay más campos interferentes que no son solo el cordal retenido o el granuloma y hay otras cosas, hay otras maneras de actuar que no son siempre la extracción. Por ejemplo, él prácticamente no habla de la inyección del anestésico local, pero hay muchas otras maneras también que es lo que Irina os explica, ¿vale? Nada, que os lo paséis bien, sobre todo que se lo pase bien Irina. Si Irina se lo pasa bien, os lo paséis bien también los demás. Y, y que vaya muy bien, os estoy vigilando. Pues mañana yo subiré las clases de hoy después para que ya quien las quiera ver antes del curso de mañana y mañana nos vemos de nuevo a la misma hora. Que vaya bien. Hasta luego. Adelante, Irina. Vale. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Veis la presentación? Sí. Sí. Muy bien. Venga. Bien, pues bueno, como os ha dicho David, soy Ina Ginés, odontopediatra, terapeuta neurofuncional, máster en terapia neural y bueno, etc. Os voy a explicar un poquito, voy a hacer un poco una guía básica de odontología neurofocal, ¿vale? Bueno, al final la odontología es la que se hace teniendo en cuenta el vínculo de los dientes y el sistema estomatognático con los diferentes órganos del cuerpo humano, a través del sistema nervioso, identificando patologías a distancia derivadas de focos o campos interferentes a nivel oral. Bueno, entonces, queremos hacer o intentamos hacer un cambio de paradigma que tiene en cuenta queremos potenciar la capacidad curativa de la persona. Al fin y al cabo, la odontología neurofocal es la expresión de la terapia neural en el ámbito odontológico. Cuando queremos ver o intentamos encontrar o vemos sin querer encontrarlos campos interferentes en boca, bueno, pues vamos a través de ellos a ver si podemos ayudar a la persona en su proceso curativo. Según el doctor Payán, un campo interferente es una irritación que permanece en la memoria y que en determinado momento puede causar cambios patológicos a distancia. Pues en boca hay muchísimo campo interferente que puede afectar a distancia y que nos ayuda muchísimo en nuestro día a día. De un lado, como odontólogos neurofocales, tenemos la terapia neural, que es una gran ayuda, pero también hay otra parte que debemos aprender día a día a vivir con la incertidumbre y no en sí con certezas, porque todo el día es vete a saber qué puede pasar, ya que cada persona es una unidad integral y no podemos igualarlos a todos en lo mismo. Como conceptos neurofocales, pues tenemos el odontón, que es una unidad funcional en el equilibrio orgánico. Entonces cuenta de diferentes, bueno, tiene todas sus estructuras que son susceptibles a convertirse en campos interferentes, ¿vale? Entonces, a través de todos estos tejidos que forman el odontón, se produce la capacidad de los dientes de convertirse, como os digo, en campos interferentes. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un esmalte, la dentina, el paquete vasculonervioso, tejidos periodontales, el hueso, todo ello nos puede dar indicación de que algo sucede o en donde podemos trabajar. Los odontólogos neurofocales debemos el concepto en sí al doctor Ernest Adler, que es, bueno, ya sabéis por David, pero yo recuerdo es un estomatólogo alemán de origen checo que estuvo un tiempo en Lloret de Mar
en un pueblo de Barcelona después de la Guerra Civil y allí abrió su clínica dental. Entonces estuvo muchos años experimentando y observando y ya en el 83, en 1983, escribió un libro de enfermedades generales causadas por campos de irritación del sistema nervioso vegetativo que estaban producidas por problemas dentales y amigdalares, toda nuestra área del trigémino. Entonces, para Adler hay tres grandes focos de irritación en boca, que son las muelas del juicio, la osteitis y los dientes necróticos o con gangrena. Para él tenía estos tres top 10, ¿no? Pero hay otras muchas, hay una lista que podríamos decir una lista sin fin de, bueno, de dientes que tienen un ligamento periodontal ensanchado, o que hay un por trauma oclusal, o hay unas pulpas hiperémicas por caries, obturaciones profundas, puede que haya unos pilares de puentes que tengan metal, o que hay dientes que no tienen nervio, etc, etc, etc. Entonces, todo ello nos puede dar de algo puede estar pasando ahí, no solo quedarnos en hay un cordal, una muela del juicio, vamos a ella, no, hay otras muchas más cosas. Conceptos que tenemos, bueno, pues ya os comenté el campo interferente, también tenemos el foco, que es una área de tejido crónicamente alterado, casi sin síntomas en algunas ocasiones y que no es fácil de ser localizado y que estará causando síntomas y afectaciones en otra parte del cuerpo. Es un punto de partida o un factor desencadenante de una enfermedad sistémica y es el sitio a través del cual el organismo refleja una patología a distancia. Podemos tener un foco latente o un foco activo y dentro de los focos diferenciamos entre foco bacteriano y foco neural. El foco bacteriano es una infección localizada que puede provocar una bacteriemia y afectar a un órgano de menor resistencia. Y como foco neural tenemos una parte o zona de un tejido con inervación vegetativa cuya aferencia se encuentra en estado patológico de irritación crónica. Entonces, estos focos pueden desencadenar cualquier tipo de enfermedad crónica y además pueden actuar como factor coadyuvante para favorecer la agravación de afecciones que apenas empiezan o ya existen. Y entonces, en este contexto, llegan a bloquear la posibilidad de curación. Aquí tenemos como foco neural y séptico una muela del juicio, un cordal inferior que no está saliendo y encima está provocando allí un conjunto de bacterias. Y luego como foco en la roja. Y en este lado de aquí tenemos un foco neural, un cordal, una muela del juicio que no llega, se ha posicionado en esta dirección para erupcionar y no está creando allí una irritación crónica. Tenemos biodescodificación dental, un mapa de reflexología dental que nos puede servir, nos puede ayudar para el test de Hune, que luego os explicaré un poquito. Al final es cómo ver esta relación que tenemos prácticamente en todo el cuerpo de las personas. Entonces, si vemos que todo está relacionado, vemos que los dientes actúan como moduladores energéticos entre diferentes órganos y sistemas y que muchas veces al final el tocar un diente es como si un fusible que se rompe para que no se produzca una alteración orgánica de mayor importancia. Entonces, afecta al diente y a ver así si lo otro acaba mejorando o conseguimos a través del diente mejorar lo demás o que nos dé un aviso, ¿vale? Son moduladores energéticos entre diferentes órganos y sistemas. Entonces, con esta lámina, bueno, pues se puede ir a través de... Tengo un problema en la espalda, ¿no? Miras en la lámina, a ver, ¿tienes algo en esta muela? No sé qué. Vas a ir, bueno, desencadenando y desentramando cosillas. Entonces, el nervio trigémino, esto es lo más trabajado en odontología al final, es nuestro campo, todo órgano es inervado. Entonces el diente es un órgano dental, por lo que está inervado también. La mayoría de los órganos están inervados por el sistema nervioso autónomo, o sea, el neurovegetativo. Y nosotros, como os digo, los odontólogos, tenemos un reino aparte, que sería el trigémino, que tiene 3 ramas. Y cuando trabajamos en él, al final, bueno, no es que solo toquemos o anestesiemos el trigémino, que es el quinto par craneal, sino que con que forma parte de una serie de pares craneales, yo si toco este trigémino, estoy tocando todo el sistema. Entonces,
lo que decía Speransky, ¿vale? En el 1924, nosotros nunca tocamos el sistema nervioso localmente. Cuando tocamos una parte del sistema nervioso, estamos tocando todo el sistema nervioso. Esto es neuroanatomía, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué cambia todo esto? La manera en que yo veo cuando actúo en boca. ¿Estoy anestesiando un diente, que solo es un órgano dental? ¿O estoy llegando a trabajar en todo el organismo de esta persona a quien estoy tratando? Hay que tener en cuenta, como os digo, que ese par craneal, el quinto par craneal, forma parte de otros. Entonces, estamos tocando el sistema nervioso solo desde boca. Quiero más que nada que veáis la rica inervación que hay en boca, lo que convierte la boca en un lugar muy, muy sensible. Por eso la boca es otra cosa, ¿no? Para los médicos es otra cosa totalmente, que no habéis profundizado mucho porque tampoco se os da la formación. Pero es como que, bueno, sería como boca y genitales son los sitios de más sensibilidad del organismo, entonces son los sitios donde tenemos que tener mucho más cuidado porque al tocarlos puede llegar a generar una respuesta en otra parte del organismo que no tenemos ni consciencia ni pensamos que pueda pasar. Pero siempre nos relacionan, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que me dijeron, prefiero ir al ginecólogo que no al dentista, y al final ves la relación de estas zonas tan sensibles para las personas. Bueno, siguiendo con el nervio trigémino, no es que nos centremos nosotros solo con este nervio, porque no, es el nervio que toca los dientes, ¿de acuerdo? Pero también, como odontólogos, tenemos el nervio facial, que inerva los músculos faciales. Entonces, cuando estamos frente al paciente, tenemos un nervio trigémino y también tiene el nervio facial que recorre todas nuestras zonas de competencia. El trigémino tiene parte sensitiva y motora. Es el nervio del motor de los músculos masticadores, igual que el nervio facial. Entonces serían como los dos reyes de los nervios craneales, el quinto y el séptimo, que es el facial. Entonces la parte sensitiva del facial también llega a lengua. Por eso os digo que es tan importante tenerlos en cuenta. Para los médicos, enfermeras, enfermeros y demás, os explico así en plan rápido para que entendáis los números de los dientes y las diferencias. Tenemos la dentición temporal, los dientes de leche, que son 20 dientes. Tenemos 10 arriba y 10 abajo. Incisivos centrales, laterales, caninos, primer molar y segundo molar, ¿vale? Tanto arriba como abajo. Y luego en dentición permanente tenemos 32 dientes. Lo mismo, incisivos centrales, laterales, caninos, pero aquí ya aparecen, cambiando los molares de leche, tenemos los premolares, primer premolar y segundo premolar. Y entonces, como nuevos, como los que salen de la nada, tenemos los primeros molares definitivos, segundo molar definitivo y tercer molar definitivo, o la muela del juicio o el cordal. ¿Cómo los numeramos? Bueno, nosotros aquí, en la clínica usamos la nomenclatura de la FDI, de la Federación Dental Internacional. Entonces, se numeran así. Partimos la boca en 4, se llaman cuadrantes, 4 cuadrantes. Entonces, la parte superior derecha en criaturas son los 50, 51, 52, incisivo central 51, 52, 53, 54, 55 y así cada uno de ellos. Los 5, los 6, superior izquierdo, inferior izquierdo los 70, inferior derecho los 80. Esto en dientes de leche. Y en dentición definitiva seríamos los antes, ¿no? Los 10, 20, 30, 40. Lo mismo, 4 cuadrantes, superior derecho 11, 12, 13, 14, hasta 18 si tenemos cordales, si tenemos muelas de juicio. Los 20, los 30 y los 40. Esto es tal cual si vemos la persona delante nuestro tumbados así, ¿vale? No penséis que es un espejo, sino que es a la inversa. Una ortopantomografía, la radiografía por excelencia de los odontólogos y la que os pido que, si tenéis dudas o demás, vayáis solicitando a vuestros pacientes porque os puede ayudar mucho. Esta es de dentición temporal. No pido nunca tan pronto, pero me fue bien, me llegó a las manos y me sirve para que veáis la cantidad de dientes que hay cuando están en el recambio, en la primera fase de recambio. Tenemos los dientes de leche, hasta los molares, como os dije, son 10 arriba,
10 abajo. Y entonces los que salen de la nada, los primeros muelas definitivas son estos, los números 6. ¿Vale? Y luego tenemos aquí que aún están dentro del hueso por nacer los 7, los segundos molares definitivos. Aún no sabemos que tendremos muelas del juicio, pero sí podemos ver cómo va el tema. Esto en dentición temporal, sería dentición mixta, que ya tiene muelas definitivas. En dentición definitiva, bueno, pues ya no vemos dobles, ¿no? Tenemos, recordar, es como que el paciente está delante nuestro. El 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Así que sí que tenemos los 8, ¿vale? En todos los lados, en todos los cuadrantes. Conceptos en odontología neurofocal. Bueno, si nos preguntamos, ¿qué hace un odontólogo neurofocal? Pues lo mismo que un odontólogo convencional, pero cambiando un poco la manera de diagnosticar y de efectuar los tratamientos. Todo lo que nos llega a contar el paciente, todo sobre sus síntomas, sobre su historia personal, la historia de vida y dental, todo nos proporcionará una valiosa información. Yo pregunto desde la gestación de la persona hasta el día actual y vamos ahí desgranando cosillas. Revisamos la cavidad bucal, evidentemente, palpamos, nos gusta mucho el tocar, el saber, descifrar a ver qué hay. Y al final nuestro objetivo es prevenir, hacer mucha prevención para evitar la aparición de focos interferentes, tanto de nuevos como de posibles. Queremos diagnosticar y eliminar la mayor cantidad de campos interferentes y reducir las sobrecargas en el área del nervio trigémino. ¿Por qué? Porque esto, bueno, ya os comentó David, pero al final es con el barril de Pischinger, claro, somos como un barril vacío al nacer, aunque desde la vida uterina hasta los 7 años tenemos ahí, vamos grabando memorias, pero vamos creciendo y vamos incorporando hablando del tema dental, ya voy cargando, me hacen un empaste, una reconstrucción dental, un tratamiento con resina cuando soy pequeño, me matan un nervio más adelante, me sacan una muela, me ponen un implante, me ponen tal, me ponen cual, y vamos llenando el barril hasta que un día me sale una caries muy pequeña que ni siquiera me duele, pero ¡pam! Algo sucede que se da el segundo golpe de Speranski y entonces dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Por eso es tan importante la historia de vida de no solo qué hay ahora, sino qué ha ido pasando para que se sobrecarga. Entonces, al igual que la terapia neural, la odontología neurofocal, más que una herramienta terapéutica, es una concepción frente a la vida. Nuestro propósito es realizar un tratamiento odontológico lo menos agresivo posible, valiéndonos de los adelantes técnicos y científicos, evidentemente, de la odontología, pero teniendo siempre en cuenta que estamos frente a un organismo vivo que interrelaciona con todo. Entonces, hay que tener todo ello en cuenta, el todo, ¿no?, de la persona, no solo el que te pasa una caes en pasto, no, vamos a ver un poco más allá. Como posibles campos interferentes, bueno, pues es siempre encontrarlos y desinterferirlos, pero esto no siempre es fácil ni sencillo, o sea, es complicado a veces, pero bueno, porque son asintomáticos, entonces tienes que estar ahí indagando un poco más y en ciertas ocasiones tienen apariencia inofensiva, pero es lo que os digo, si eso es el que ha colmado el barril, pues ya estamos, ¿no? Entonces hay que eliminar el ruido desde la boca. Tenemos focos bacterianos, tratamientos odontológicos que le hayan hecho previamente, dientes mal posicionados, que no cierre bien la boca, que haya una disfunción, según qué materiales lleven tratamientos en boca o qué materiales lleven boca, como si lleva piercings o lleva ortodoncia y demás. Entonces os voy a ir dando ideas de cosas a tener en cuenta que no pensemos o que sí que pensamos, pues que pueden ser campos interferentes, ¿vale? Lesiones en mucosa, pues vemos en una alopecia areata en la barba, pues vayamos, si pedís una ortopantomografía, la radiografía de toda la boca, a ver qué hay allá, si coincide o no coincide. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Bueno, pues vamos a inyectar terapia neural justo en la zona de esa muela donde vemos que hay cierta afectación y a ver qué pasa con esta barba. ¿Vale? Tener en cuenta las amígdalas, lesiones mucosas, quemaduras, lesiones por prótesis o posibles cicatrices. En los senos, pues el paciente tiene sinusitis crónica o que haya cuerpos extraños como endodoncias viejas, que el material se haya deteriorado y se haya ido hacia el seno, restos de amalgama, restos radiculares.
implantes dentales que se hayan desplazado hacia el seno, calcificaciones sinusales, sinusitis fúngica alérgica o fístulas o comunicación bucosinusal. La afectación dentro de la cavidad bucal viene dada por los tratamientos varios que hay, si lleva prótesis o también por los materiales. Y también al final, si unimos la línea media con algún tratamiento, eso bloquea la sutura. Entonces, eso puede llegar a dar también una alteración. Personas dicen, no, es que está todo bien, es que está todo estupendo, pero fijaros, lleva un puente los incisivos superiores, ya le está fijando la línea media. ¿Quién sabe si a esa persona eso le ha llegado a provocar el campo interferente, la alteración? Pues pinchamos ahí, a ver qué tal. Oídos, a nivel de oídos, que tenga otitis de repetición, mastoiditis. Tema en lo que revuelve, bueno, alrededor del diente, si hay gingivitis, periodontitis o pericoronaritis. Al final, todas las inflamaciones de encías llegan a producir una bajada del umbral de resistencia por efecto sumatorio. Entonces, puede ser una persona que, bueno, no tiene una enfermedad crónica, pero está bien, pero tiene la boca fatal, entonces no llegará, tendrá un poco descontrolada su enfermedad crónica, ¿vale? Lo que os digo, si tenemos una periodontitis, una afectación periodontal de los dientes, del sostén del diente, que esté como foco una persona con diabetes, pues tal vez tenga la diabetes, lo que os digo, descontrolada, o la osteoporosis, o infecciones respiratorias, una enfermedad cardiovascular, derrame cerebral o un elevado estrés oxidativo. Entonces, si tenemos un paciente que veis que no mejora y le abrís la boca y está así, ir a ver qué tal, si desde boca podéis ayudarlo. Los dientes muertos. Adler remarcaba que cuando se sumaba el efecto neural con el efecto bacteriano, las repercusiones eran mayores, ¿vale? Si había foco séptico y foco neural. Entonces, bueno, en este caso, como veis aquí, había un empaste metálico y debajo del empaste, esto más oscuro, es una caries, ¿vale? Llegaba nervio, se realizó una endodoncia. Entonces, el diente sigue en boca, pero está muerto, ¿no? Por así decirlo, lo que se dicen los dientes muertos o que sí, se desvitalizan al fin y al cabo. ¿Qué pasa? Que no tenemos que realizar endodoncias porque tenemos un diente muerto, un órgano muerto en la boca, no. Se trata de saber de quién es esa endodoncia, a quién hay que tratar ese nervio y en base a eso haremos una cosa o haremos otra. Pero no decir no a todo o sí a todo. Hay que valorar. ¿Cómo podemos ver en una radiografía, en una ortografía, si hay endodoncias? Pues vemos aquí, esto aquí hay algunas que no están muy bien hechas, de endodoncias, ¿veis? Entonces, así sabéis si lleva endodoncias el paciente, ¿vale? Podéis ir allí a probar qué tal. Si se da el caso y justo vosotros lo consideráis, ¿eh? Es lo de no pinchamos todo, no pinchamos cada diente a ver qué tal, ¿eh? Pero las endodoncias sí que a veces dan muy buen resultado. A nivel intraóseo, pues podemos tener dientes incluidos o ectópicos, pueden haber quistes, cuerpos extraños, alveolitis, los cordales o las muelas de la desgracia, según Adler, dan mucha patología por la falta de espacio que tienen en el momento de su erupción. Entonces, sobre todo los cordales inferiores son los que por la forma de la mandíbula tienen más problemas para salir, ¿vale? Aquí vemos un ortopanto de cordales. En este caso no os enseño los inferiores, pero tenemos los superiores. ¿Qué sucede? Los dientes siempre están creciendo, toda la vida están creciendo, pero dejan de hacerlo porque contactan unos con otros. ¿Qué sucede con este que no tiene con quién contactar? Que seguirá creciendo, se irá extruyendo para conseguir encontrar con quién cerrar. Entonces, esto de aquí ya puede llegar a producir un foco neural y un foco séptico. ¿Vale? ¿Hay que decirle a todo el mundo que se saque las muelas del juicio? No, pero en este caso, con esta radiografía, yo sí que recomendaría sacar las dos muelas, porque nunca va a conseguir masticar con otro diente esta muela ni esta otra, ¿vale? Entre otras muchas problemáticas que pueden dar, que ahora no os aburriré con esto, pero tenerlo en cuenta, ya os digo, al final, si va saliendo la muela, acaba lesionando mucosas y produciendo cosas que no nos interesan, pues... Cuando estaremos en estos casos que no hay muela inferior, mejor recomendar sacarlas, las muelas del juicio.
A nivel de boca y postura, si tenemos en cuenta que todos los músculos posturales están agrupados en cadenas musculares de acción, es de suponer que lo que ocurra en la zona de cuello va a repercutir sobre los músculos que van y vienen. Entonces, la lengua que está en boca también forma parte de estas cadenas musculares, de estos músculos, por lo que su posición, cómo esté posicionada, va a afectar a la posición del ilioides, que es el punto de inflexión de algunas de estas cadenas. Entonces, nuestro organismo se desarrolla gracias a dos estímulos. Uno que depende del biotipo y de la herencia, que es el genotipo, y el otro es función de respuestas nerviosas que suscita el medio ambiente, que es el estímulo paratípico, según el doctor Pedro Planas. Entonces, según cómo respiro, cómo mastico, cómo hago la deglución, cómo tengo los músculos de labios y lengua, conseguiré un desarrollo y crecimiento facial, según la teoría de Moss. ¿Vale? Entonces, si yo no consigo tragar bien, si no consigo colocar la lengua bien en el paladar, eso me va a repercutir en la respiración, porque mi estructura no estará bien correspondida, bien crecida, adaptada. Entonces no podré respirar bien porque el espacio será más estrecho. Si no consigo respirar bien, ¿cómo tendré? Todo el día, si respiro por la boca, los músculos de labios y lengua estarán atrofiados. Si tengo una posición, una deglución que no es la adecuada, los dientes no acabarán de cerrar bien, no conseguiré hacer una buena masticación. O si no tengo una buena masticación, no conseguiré hacer una buena... O sea, todo está relacionado, ¿vale? Entonces, todo ello nos puede provocar lo mismo. Son campos interferentes a tener en cuenta. La oclusión, la manera de cerrar los dientes. Muchos dolores del sistema locomotor vienen originados por alteración de la oclusión dentaria y de la relación cráneo-mandibular. El engranaje dentario constituye una verdadera unidad, una verdadera articulación en la unidad funcional con la articulación temporomandibular, con la ATM, y es quien manda en ese engranaje. La boca debe trabajar con una función masticatora correcta, el equilibrio funcional de Gissi. Este equilibrio es imprescindible para que se desarrolle la cara según todo su potencial genético de crecimiento. Entonces, a nivel de si se llega a hacer una irritación crónica del territorio trigémino, cuando podemos tener un latigazo cervical, ¿vale? Entonces, es un macrotrauma que hace una perdón, me explico mejor. Tenemos diferentes noxas mecánicas, ¿vale? Que pueden ser un microtrauma o un macrotrauma. Un macrotrauma puede ser un latigazo cervical, o un microtrauma pues es un contacto oclusal antes de tiempo, ¿vale? Entonces todo esto, esta noxa mecánica alterada, puede dejar una irritación crónica del territorio trigémino. Y entonces eso puede llegar a superar la capacidad de compensación del sistema básico. Cuando una noxa mecánica supera la tolerancia biológica es cuando se manifiestan desequilibrios musculares, frutos de la adaptación forzosa y un compromiso de la postura. Entonces, si yo me tengo que readaptar por algún problema aquí, todo me va a cambiar por esas cadenas musculares y por toda esa posición. Entonces, si yo tengo un latigazo cervical, modificaré mi posición, modificaré mi manera de comer. Si yo no veo bien, no me voy a expandir mucho en esto porque me encanta, pero si yo no veo bien, me voy a poner así para poder enfocar bien. Si yo me pongo así, ya me cambia así, ya me cambia la boca, ya me cambia, ¿entendéis? Entonces, todo ello me puede llegar a repercutir en alguna otra parte del cuerpo. No hablo de boca, sino que el hecho de estar así puede que me afecte en otro lado. Según Bernard Bricot, una cosa nos dice que según el esquema corporal, una persona tiene una clase 2, que es la clase 2, tenemos dos tipos, ¿vale? Esta y esta. Entonces se posicionará de una manera, su forma, ¿vale? Su postura. Entonces dice que según si una persona tiene una clase 2, va a ir hacia adelante. Pero tal vez, si nos lo planteamos desde otro lado, tal vez esta persona es así porque así es como ha crecido, como ha vivido. Si ha respirado mal toda la vida, no puedes pretender que no modifique su posición para conseguir respirar, lo que os decía antes, según cómo estamos. Entonces, la cabeza va a ir a buscar el aire y la postura, podríamos decir que es la actitud ante la vida, ¿no? Por ejemplo.
Otro de los esquemas, que este me gusta, por cómo lo acaba expresando el doctor Ruales. Él comenta que ante la misma emoción, dos personas se mantienen erguidas de distinta manera, porque el ser humano indivisible posiciona su cuerpo con base a la optimización metabólica del recurso energético del mínimo gasto. ¿Qué quiero decir? Que la oclusión, la manera de cerrar, no implica el patrón postural de la persona. La posición, al fin y al cabo, es la localización en el espacio. Y el esquema corporal percibido es distinto al esquema corporal real. Una cosa es la posición del cuerpo y otra es el cuerpo vivenciado. Un hijo de un tuberculoso no tendrá la misma postura que un hijo de un militar. Entonces, al final tú llegas a tener una posición corporal según las vivencias vividas, ¿vale? Por eso es esquema corporal. Claro, a mí esta posición, decir, no, es que es así por la clase y cambiará, ¿quién sabe? ¿Vale? No es... O sea, no porque estés puesto en un sitio, puedes estar en ese sitio y ser terriblemente estable. Todo depende, ¿no? de la actitud. Según la arena, tenemos aquí que una boca en equilibrio, ¿qué es? Una boca en equilibrio quiere decir, significa que es capaz de realizar su función principal, que es la masticación, de igual manera por un lado que por otro. Masticación bilateral alternante es lo que deberíamos tener todos. Entonces, esto hará que el desarrollo óseo y dentario esté equilibrado en ambos lados de la boca. Cuando masticamos solo por un lado, es el lado de trabajo, se produce un desarrollo del maxilar que afecta a un mayor grosor en ese lado. Entonces cambia, aumenta la longitud, da una simetría, cambia la cara, pero no solo cambia la cara, cambia todo lo que tenemos en ello y cambia toda nuestra estructura. Ejemplos de oclusión. Bueno, aquí tendríamos una buena oclusión. Aquí tenemos la clase 2 que os decía, una persona que solo más toca por estos dientes, un niño que cierra toda la inversa. Aquí no tenemos suficiente espacio. Aquí no vemos, en una clase 2 también, no vemos los dientes inferiores. Aquí está mordida cruzada, mordida abierta. Al final todo ello, ¿qué indica? Que no tragan bien, que no mastican bien, que no respiran bien. Entonces, si yo les coloco los dientes con ortodoncia, pero no tengo en cuenta todo lo demás, todo volverá a su sitio. Si yo a esta criatura con la boca mordida abierta le coloco los dientes monísimos y le cierro la mordida, si yo no le enseño cómo tragar, va a volver a estar así, porque la lengua tiene muchísima más fuerza que lo que podamos llegar a hacer. ¿Vale? Si a esta persona no le digo también tienes que masticar por tu lado derecho, cuando le colocamos o hacemos un tratamiento, le dejamos todo estupendo, va a volver así con el paso del tiempo. Por eso digo que no solo hay que ir a ver algo mecánico es esto y ya está, sino que hay que ir un poco más allá. La respiración, ¿por qué es tan importante la respiración nasal? Es la forma fisiológica, al fin y al cabo, es la de respiración es a través de la nariz. Entonces, a través de la nariz lo que hacemos es que purificamos el aire mediante todas las estructuras que tenemos en la cavidad nasal, además de limpiar el aire de las partículas dañinas. La respiración nasal estimula la producción de gases y sustancias en la nariz que facilitan la entrada de aire a los pulmones y así evitan infecciones en el sistema respiratorio. ¿Qué sucede cuando respiramos por la boca? Que es lo que hoy en día tenemos más casos de respiración bucal. El aire pasa directamente a la garganta. Entonces ahí tenemos las adenoides y las amígdalas. Entonces, que ellas son las primeras que tienen que defenderse de todo. Más inflamación amigdalar. Entonces, no se acaba purificando previamente. Ya entra así. Entonces, todas estas adenoides y amígdalas son la primera barrera defensiva del organismo, tienen que defenderse de todas estas partículas. ¿Qué sucede con ese tejido? Acaba creciendo y ocupa gran volumen de la garganta, dificultando la respiración nasal. Entonces tenemos la costumbre de respirar por la boca.
para respirar por la boca, la mandíbula baja y la lengua tiene que descansar en el suelo de la boca. ¿Qué sucede? Que entonces no va a crecer la estructura como corresponde, porque la lengua no está en el sitio, la articulación no está en el sitio y nosotros no estamos en el sitio. Es muy importante, yo insisto mucho en este tema, porque todo ello nos puede, si yo tengo aquí una alteración, por estar todo el día así, ya podemos hacer lo que queramos o solucionar esto, que si no arreglamos la posición, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Ya os digo, os estoy explicando varias cosillas para tener en cuenta, ¿vale? Si ves una persona que, y hoy con las mascarillas más, que tenemos más alteración de articulación temporal, porque respiramos muchísimo por la boca, pues sí, vayamos un poco allá, hagamos ejercicios de articulación, enseñemos, reeduquemos y les irá genial, ¿vale? Porque podemos producir aparte también obstrucciones nasales por una hipoplasia del maxilar o tener en cuenta lo que os decía de que la posición baja de la lengua, pues, interfiere en que en los maxilares se acaben creciendo como corresponde. Si la lengua no nos funciona bien, no acaba de hacer el trabajo, bueno, pues la deglución es una función vital. Comenzamos a deglutir antes de nacer. Ya deglutimos durante el sueño. Entonces, en la deglución participan muchísimos músculos del cráneo. Entonces, cualquier paciente que presente problemas en la deglución o en la respiración tendrá tendencia a bajar la lengua, que empujará la mandíbula. Entonces, esto afectará al crecimiento sagital y vertical, lo que nos puede llevar al prognatismo, a la mandíbula más adelante, ¿vale? Todas son repercusiones sistémicas, al final problemas respiratorios y circulatorios también por la amplitud del área cortical sensitiva y motora implicada en la deglución. Por eso insisto tanto en este tema. Un artículo que salió en un periódico de aquí, La Vanguardia, sobre la respiración de James Nestor, tiene un libro muy bueno, os lo recomiendo también. El 40% de la población padece obstrucción nasal crónica y la mitad respiramos habitualmente por la boca y de noche lo hacemos el 70%. Ahora yo creo que si hiciese el estudio habría muchísimo más. Respirar bien acaba con los problemas de sueño, ronquidos, el dolor de espalda, reduce el estrés, se disfruta más del sexo y se previene el envejecimiento. Estimula la respuesta inmunitaria, reajusta los receptores químicos del cerebro, mejorando la concentración y equilibrando el cuerpo y la mente, facilita la digestión, nos ayuda a controlar el peso y regula la frecuencia cardíaca. Esto solo con respirar bien. Llevamos más de 2 siglos involucionando, desarrollando mandíbulas cada vez más pequeñas y con más problemas. Nuestros antepasados de hace 10.000 y 20.000 años tenían todos los dientes alineados y sin caries, con bocas mucho más grandes y por lo tanto más capacidad de respirar. Lo primero que hay que hacer es cerrar la boca y controlar la respiración. No se obtiene más oxígeno respirando más veces. Si respiras por la boca, el ritmo es rápido y corto y respiras demasiado forzando al cuerpo que trabaje en exceso para obtener menos oxígeno. Hay que respirar con calma y lentamente. Materiales interferentes. Los materiales restauradores que usamos en boca han sido desarrollados con la idea de que van bien para la mayoría. Esa es la intención. Muchas personas pueden compensar un poco de toxicidad, reactividad inmune y estrés galvánico. Sin embargo, cada vez hay más personas que no pueden con ello y como consecuencia enferman. Entonces, cuando nos preguntamos si los metales afectan en boca, o sea, los metales en boca afectan a la salud, la respuesta sería depende y a veces. Sabemos que la mayoría de metales que se utiliza en la cavidad oral no son puros, son aleaciones diferentes y en un mismo paciente podemos llegar a encontrar toda una variedad de metales. Entonces ahí se libera aún más iones y hay más corrosión debido a toda la diferencia de potencial eléctrico que hay entre ellos mismos. Entonces la presencia de distintos metales y el efecto pila va a producir corrientes eléctricas. Como odontólogos neurofocales, bioenergéticos, tener implantes, amalgamas, los metales, los empastes metálicos, fundas metálicas, etcétera, etcétera, puede llegar a afectar a las personas portadoras de ello. Pero no quiere decir que tengamos que quitarlo todo o que tengamos que no hacer nada de esto. Hay que valorarlo y hay que mirar a ver qué pasa, ¿vale? Pero sí que es verdad que se puede llegar a producir toxicidad, alergia y galvanismo.
¿Qué tenemos aquí? Pues diferentes dientes que se han tratado para llegar a colocar encima fundas. Aquí tenemos implantes, empaste metálico, la amalgama, funda metal cerámica, fundas metales cerámicas, otra amalgama, todo en una misma boca. Nos faltaría aquí una retención de ortodoncia, ¿no? Para tener más metales. Aquí en una ortopantomografía. ¿Cómo diferenciamos los metales? Porque brillan más. ¿Vale? Aquí vemos las endodoncias, que también esto es un poste metálico, las fundas, ¿vale? Como otros metales, tenemos los piercings, que esto no te lo haces para tratarte, sino que te lo pones de bonito, pues un piercing de bonito también son consecuencia, aparte de que sea muy bonito, nos puede hacer retirar la encía, crear lesiones en encía, puede producir efecto galvánico, pueden producir mala pronunciación de algunas palabras, dificultad para masticar y tragar, pueden producir tejidos cicatrizales que presentan hipersensibilidad a los metales. Entonces, bueno, tener en cuenta todo ello. Si alguien, ya os digo, mirar boca, si alguien lleva un piercing o lleva brackets, llevan pastes metálicos, lleva una retención de ortodoncia, esto es cuando han hecho ortodoncia y les pone la retención fija detrás, ¿vale? Pues todo ello nos puede estar, aunque no lo pensemos, y aquí además le están fijando la línea media. Lo que os decía antes, lo que puede llegar a producir que te fije la línea media, pues también muy importante. Tengo algún caso de alguna paciente que no se quedaba embarazada y al retirar la retención lo ha conseguido. ¿Todos son iguales? No. ¿Lo vamos a hacer y va a pasar? No. Pero no descartarlo, más que nada porque a nivel de medicina china pasan todos los... a nivel de acupuntura están todo conexionado, ¿vale? Entonces, todos los meridianos pasan por ahí. Y ahí tenemos órganos genitales, bueno, pues no lo descartemos. Les enseñamos a masticar, les enseñamos a tragar, a respirar y los dientes no se van a mover. Y hacemos ahí un ajuste oclusal y demás. Cosillas. Venga, ¿qué vemos? En una ortopantomografía, otra. Implantes. Los implantes son estos tornillitos metálicos aquí. ¿Vale? Aquí tenemos implantes, tenemos endodoncia con funda, con corona metal cerámica y van ahí masticando juntos. Aquí tenemos implantes juntos. Si no se los hicieron a la misma vez, si no se los hizo la misma persona, tal vez sean de materiales diferentes, de laboratorios diferentes. Ya tenemos ahí un posible efecto galvánico. Periimplantitis. Igual que hay una afectación del periodonto de la estructura que ancla al hueso, el diente en el hueso, pues también podemos tener afectación en la estructura que ancla al implante. Una cirugía ortognática, esos son posibles focos irritativos. Y aquí tenemos la ferolización para los dientes que se están movilizando y demás. Vamos a quitar, vamos a quitarle todo esto, ¿no? Evidentemente que no. Pero bueno, si podemos ir acompañando con terapia neural y demás, lo tendremos en cuenta. Y al verlo en boca, al ver la radiografía, puede ayudar más. La ortodoncia. La ortodoncia no consigue siempre una función equilibrada, por eso son frecuentes las recidivas, los problemas periodontales y más adelante, más tardíamente, problemas de la articulación, de la ATM. Los arcos atraviesan la línea media, fijando ambos maxilares. Las fuerzas que se generan cuando se activan estos arcos provocan cambios en los potenciales eléctricos de algunos órganos y también se pueden producir circuitos eléctricos. ¿Hay que dejar de poner ortodoncia? No, pero acompañemos, tengamos otra visión cuando la coloquemos o busquemos otras opciones, si existen. Dientes incluidos. Vemos aquí, ¿veis esta imagen de aquí? Es un colmillo incluido. Y aquí tenemos el colmillo de leche, ¿vale? Todavía. Esto es muy interesante, os lo digo por si os viene, por ejemplo, un paciente, una criatura, un joven que le duele las piernas o que va cojo y demás, o problemas de rodilla, mirar la boca a ver qué tal, porque ya tengo varios casos que pinchas terapia neural en la zona del colmillo superior, de los colmillos superiores o del que estás cruzado en este caso, está incluido, y a veces sale el colmillo de leche y empieza a erupcionar este.
O a veces, que es lo más chulo que ha pasado, que viene con dolor, que no puede caminar y de golpe se levanta y se va tan tranquilo caminando. Probar, ¿vale? Es súper interesante la reacción y la ayuda a la persona. Amalgamas, los empastes metálicos que os decía. Hoy en día se intentan usar materiales lo más biocompatible posible, pero 100% biocompatible, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, no es que no pasa nada por llevarlas. Bueno, hay una liberación lenta aquí de mercurio y demás. El mercurio se va evaporando, que es uno de los componentes de las amalgamas, se evapora a 20 grados y es altamente tóxico. Entonces, si en boca tenemos más de 20 grados centígrados, cada día hay ese desgaste al comer, ese desgaste al rascar los dientes, al apretar, lo que sea. ¿Qué llevan? Bueno, depende. Es una aleación de mercurio con otro metal. Puede ser plata, estaño, cobre, algo de zinc y demás. La presión masticatoria puede alcanzar los 80 kilos. Entonces, esto equivale a que constantemente se están exprimiendo sus toxinas. Y eso es lo que vamos nosotros intoxicándonos poco a poco. De las obturaciones. Hay estudios que han visto que de las obturaciones de amalgama, los iones mercurio que se van desprendiendo se van reabsorbiendo. Entonces se fijan a las proteínas del cuerpo mediante los grupos sulfidril. Y eso es lo que nos puede producir ciertas patologías. ¿Vale? Hace años que el uso está prohibido en España desde el 2018, que no en embarazadas, ni en lactantes, ni en niños, pero yo he visto en niños y en 2019 y 2020 puestas, acabadas de poner. Bueno, tenerlo en cuenta y trabajar ahí, ¿vale? La absorción del mercurio, pues una vez liberado de la amalgama, cuando os decía que se libera a partir de 20 grados centígrados, pues el mercurio es absorbido por el cuerpo a través de varias vías, por absorción, inhalación y metilación, ¿vale? Entonces, claro, desde la cavidad bucal y nasal, o sea, van llegando los vapores al torrente sanguíneo y eso es la forma más tóxica al oxidarse los iones del mercurio. Entonces, cuando vamos masticando, se desprenden partículas de mercurio en su forma metálica y se van tragando. Y ahí la flora intestinal se produce toda la metilación para transformar las células e incluso el ADN. Bueno, el metal se difunde a través de las encías, de las raíces dentales y de la mandíbula hasta el sistema nervioso central y el cerebro. ¿Vale? ¿Cómo se puede producir una intoxicación crónica o cómo podríamos saberlo? A ver, el mercurio es un tóxico celular y la OMS nos dice que los vapores de mercurio de los empastes dentales forman la fuente principal de intoxicación por mercurio con un nivel 10 veces más alto que la absorción por medio del pescado. ¿Cómo podemos saber si nos está afectando? Podemos tener alteraciones visuales, auditivas, bucales, cardíacas, reumáticas, afectación en la piel, problemas renales, alteraciones digestivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay que quitar las amalgamas sí o sí? Depende, ¿la amalgama de quién? Y en base a eso haremos una cosa u otra. Pero no hay que quitarlas porque cuando uno ya las lleva puestas hay que valorarlo. A veces es más tóxico el momento de retirarlas que el tenerlas. ¿Cómo hacemos la visita y el diagnóstico en odontología neurofocal? Bueno, pues el motivo de consulta, evidentemente, como todo el mundo, la historia de vida. Preguntamos, bueno, cuál ha sido la última enfermedad o operación antes del problema actual, el historial odontológico previo, valoramos la cavidad bucodental a nivel visual y manual y hacemos también una exploración visual. Hay que ir asociando varios factores, ¿vale? Todo lo que nos cuente el paciente sobre sus síntomas y su historia personal y dental nos proporcionará una valiosa información. Nos interesa mucho saber cómo vivió emocionalmente también los diferentes eventos de su vida. Entonces, todo ello se van sumando, ¿no? O sea, no es que se sumen los factores, perdón, sino que es una relación exponencial. Y todo ello nos va a ayudar a hacer un diagnóstico o a conseguir encontrar el kit. ¿Qué diferentes técnicas tenemos? Bueno, pues tenemos radiografías, el test de Huneke, la acupuntura de Bol, kinesiología y pruebas parametrales. Ahora os explico. Las radiografías, bueno, pues tenemos la ortopantomografía,
que es una de ellas, es fundamental, y tenemos estas, las panorámicas, que nos darán idea de tratamientos que lleva en boca y de posibles focos. Tenemos un pin metálico, que os decía, una corona metálica, hay un muñón metálico, perdón, este cordal mal posicionado, este también, esta imagen de aquí y este cordal de aquí, ¿vale? Todo ello nos dice una sola radiografía, aparte de otras cosillas, pero bueno, vamos a lo más fácil de ver. El test de Juneke, ¿qué nos hace? ¿Qué nos explica? Bueno, consiste en infiltrar procaína en una parte en vestibular, en una parte de boca, en los dientes presuntos, y entonces en unos segundos podemos saber si pasa algo. ¿Qué quiere decir? Si desaparece la sintomatología, veremos que ese diente es el responsable. Según el test de Juneke, lo que quiere es activar determinados mecanismos autorreguladores del organismo. Entonces, está sujeto al principio estímulo-reacción. El efecto terapéutico durará mucho más que el efecto anestésico que produce la procaína como efecto secundario, pero que desaparezca un dolor de alguien no es por el efecto anestésico, es por el efecto terapéutico, ¿vale? Vamos, se infiltra procaína directamente a la estructura dolorosa o a lo que creemos que puede ser afectación. Si en ese momento se le pasa el dolor que venga agudo en ese instante, ese diente o eso que hemos pinchado, sabemos qué es, ¿vale? Otra manera de saber cosillas, la electroacupuntura de Boll. Bueno, el doctor Reinhold Boll en los 50 desarrolló un aparato que era capaz de medir, es capaz de medir eléctricamente la cantidad de energía que circula por los meridianos. Entonces lo vamos viendo. ¿Qué pasa? Que esta máquina, claro, es más complicada, ¿no? que la podáis tener. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta y vemos las vías preferenciales de la relación de los odontones, sector anterior, riñón vejiga, luego los colmillos vesícula hígado, el estómago, el vácido el páncreas, las vías del juicio con corazón, intestino delgado y sistema nervioso, los premolares con pulmón, intestino grueso. Es curioso, yo a veces uso esto pues con terapia neural, haciendo el test de Juneke, que me dicen, tengo algo en la vesícula, vamos a probar. O veo algo en boca que ahí me duele, tal, vamos a probar. ¿Vale? Porque no tenemos la máquina, pero funciona muy bien. Muy bien. Lo que os expliqué antes, el esquema a nivel de reflexología dental, pues tenemos un mapa que también nos puede ayudar. Y esto bueno, vas haciendo tus relaciones y demás. Los dientes, aquí pues lo que os decía, divididos en cuadrantes, en 4 cuadrantes, como si el paciente estuviese puesto delante nuestro. Tenemos el maxilar superior y el maxilar inferior. Con kinesiología, esto sí que lo hacemos más. Lo usamos más. El diagnóstico kinesiológico se basa en el acceso a nuestro sistema a través de un test muscular. El test muscular es una técnica de evaluación manual del potencial de contracción de un músculo testigo en reacción a una fuerza externa que le es aplicada, a la vez que exponemos a la persona a diferentes estímulos. ¿Qué sucede? Que los músculos almacenan la información sobre los eventos que va viviendo la persona y la forma como él se ve afectada. ¿Vale? Entonces, la técnica de la kinesiología es la respuesta que da un músculo, ¿no? Cuando se le aplica una fuerza sobre él. Entonces, si da una respuesta negativa de la pérdida de fuerza muscular, la pérdida de fuerza muscular se le da como respuesta negativa y como positiva la resistencia al músculo aplicada sobre él. Claro, esto en un sillón dental es más fácil hacerlo, ¿vale? Que según qué técnicas de kinesiología. Y nos va bien, ¿no? También se hace con los pies, va genial. Luego, pruebas para metales, pruebas para la exposición a nivel de tóxicos. Bueno, pues se analizan los niveles de cada metal en suero, en sangre total o en orina. También en orina hay pruebas de quelación y un mineralograma, que es un perfil de metales en cabellos. Y a nivel de prueba para la respuesta inmunológica tenemos el test de Melissa para la reacción alérgica individual y el LTT, que es el test de transformación linfocitaria. Este se manda a Alemania.
¿Cómo podemos desinterferir los posibles focos? Bueno, teniendo en cuenta que un tanto por ciento elevado de campos interferentes se encuentra en el área del trigémino, los odontólogos juegan un papel importantísimo. Y los médicos que quieran ir a la boca también. La infiltración con la procaína hace que se interrumpa el estímulo patológico y se normalice la función autorreguladora, ¿vale? Entonces se produce la autoecoorganización, que esto es un proceso en el que la organización interna de un sistema generalmente abierto aumenta la complejidad sin ser guiado por ningún agente externo. El sistema se autorregula y cambiará de golpe cuando el externo llega, pero normalmente se está autoorganizando, ¿vale? Es como que tiene una sabiduría propia, hace lo que tiene que hacer para llegar a un propósito interno. Cuando uno tiene una caries, no tiene una caries en un diente, tiene una caries en el todo. Hay un comportamiento global. El sistema sabe que hay un punto específico donde hay una propiedad emergente, donde el sistema se está reestructurando. Y eso da gracias a la posibilidad de trabajar en redes, se da gracias a la posibilidad de trabajar en redes, ¿vale? O sea, el orden se crea a partir del desorden. Si yo toco un diente, toco todo el cuerpo. Por ejemplo, vayamos a ver, en esto vemos muelas con tinciones oscuras, podríamos decir, son caries y lo tratamos todo. Bueno, son reacciones internas al fin y al cabo y se puede trabajar como una caries o se puede trabajar como un proceso emergente en esos dientes. Yo no trato ese tipo de caries, son caries inactivas, el propio cuerpo ha remineralizado para estar bien. Entonces, ¿para qué voy a tratar algo que el cuerpo ha hecho bien? Para estropearlo. Si toco este tejido, al final debilito el organismo. Yo tengo todas mis muelas así y no me han hecho nunca ningún empaste. Pues ya está. Hay que dejar que el cuerpo sepa cómo autoorganizarse. Aquí, bueno, tenemos un flemón y resulta que esa muela es una endodoncia, un tratamiento del nervio que le han hecho hace 20 años. Entonces, ¿diremos que la endodoncia está mal hecha? Ostras, ha estado 20 años bien. Bueno, hay un proceso emergente, entonces podemos pensar que hay un proceso de reorganización interna en mi organismo, que hace que en un momento dado el cuerpo se exprese a través de este lugar, de este absceso. Pero es una reorganización propia, no porque la endodoncia estuviese mal hecha. Entonces hay que revisar la historia de vida para ver cómo se está organizando ese paciente por dentro. No, tienes una endodoncia mal hecha y tal y cual. No, vayamos un poco más allá a ver qué sucede ahí. O las abfracciones, los desgastes de cuello. Bueno, sí, es un desgaste, de acuerdo, pero vayamos un poco más allá. Podemos decir que esta persona aprieta, que bruxa, o que se cepilla muy fuerte, aunque esto con el paso de los años y haciendo RNO ya vemos que es más tema oclusal, ¿vale? Por tensión en esos dientes. Pero no podemos perdernos solo en el hecho de ver, está apretando y ya está. Vamos a ver qué nos dice el paciente. Nos está diciendo que ese subsistema tiene una organización interna que produce unas reacciones entre sus partes permanentemente y que de ellas emerge un resultado, una propiedad. Debemos encontrar cómo se relaciona ese paciente con ese proceso emergente y a partir de ahí podemos encontrar o darle una solución. Pero no, bueno, te lo tapo y tal y cual, no, vayamos un poquito más allá. Cuando hacemos tratamientos de odontología neurofocal, bueno, pues buscamos eliminar los tóxicos de la boca de los pacientes, cambiándolos por materiales de mejor comportamiento biológico siempre que el cuerpo lo necesite o que el paciente nos lo pida. Algunos materiales utilizados en boca, en los tratamientos odontológicos, intoxican el organismo llevándolo a estados de enfermedad o impiden que la respuesta de los pacientes hacia la recuperación de la salud sea posible. Entonces, lo que intentamos hacer en odontología neurofocal es no generar problemas. Mínima invasión, mínima intervención. Entonces, queremos, o sea, no es que la desaparición del síntoma es nuestro objetivo, no es nuestro objetivo, es neutralizar las posibles irritaciones al nervio vegetativo. ¿Cómo hacemos terapia neural en boca? Ay, perdón. Pinchazos, muy fácil. Es que además lo tenéis ahí a vuestro alcance. A esta persona le faltan
dientes, toda esta parte de dientes. Claro, al final estos son cicatrices, porque ya no tiene esos dientes. Pues hacer unos pinchacitos, nada y menos en toda esta zona de aquí, por vestibular. Pim, 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 ahí puntillos. Vayamos a bañar toda la zona. Ya verás qué chulo. También lleva coronas, bañaríamos también esto, ¿no? Pero primero para ir viendo, ¿vale? Y lo tenéis ahí al alcance. Le han quitado una o no la han quitado y la tiene incluida o lo tiene mal posicionada y demás. Pues vayamos aquí a ver qué pasa. Nada, lo tenéis fácil también. Separáis la mejilla y ahí a bañar un poquito la zona. Poca cosa. O lo que os decía antes de los colmillos, que dan un mogollón de resultado en gente que tiene problemática de rodillas abajo. Fácil. O al respirar, porque también al nivel de infravitario y demás ya vamos por aquí. Pero bueno, yo hablo de la facilidad que tenéis de acceder y con pequeños pinchacitos cómo podéis llegar a ayudar a los pacientes y que lo tenéis ahí fácil, abre la boca y ya lo tienes todo visto. Bueno, en definitiva, ¿qué hace una odontóloga neurofocal, un odontólogo neurofocal? Buscamos un equilibrado dinámico. Entonces, escucha, hace prevención, lo que os decía, mínima intervención, mínima invasión. Cuida la alimentación, la tenemos muy en cuenta, que sea dura y fibrosa. Equilibra las funciones, masticación, deglución, respiración. Acompaña al paciente en su auto-eco-organización. Hacemos un acompañamiento, ¿vale? ¿Qué tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta el equilibrio de las fuerzas oclusales, un factor etiológico desencadenante del foco. Todos los actos terapéuticos tienen consecuencias corporales. Si se analiza el cuerpo humano de manera seccionada, se diagnostica de manera parcial, sectorizada y escasa. La estabilidad es el fin terapéutico de los pacientes vivos y móviles, y al fin y al cabo estos son nuestros. Los pacientes son indivisibles. Todos sus tejidos están interconectados entre sí. Es difícil imaginar histológicamente los cristales de hidroxiapatita con espacios, que esos espacios no estén unidos a la dentina. Es difícil imaginar que la dentina esté separada del cemento y que el cemento no se puede imaginar separado del ligamento periodontal, como tampoco podemos imaginar que no hay una inserción del ligamento periodontal en el hueso alveolar separado de la cortical y que éste a su vez está unido al periósteo. Y pensar que no hay unión del músculo, de la aponeurosis, de la grasa subcutánea, de la piel, de las uñas. No podemos imaginar esas separaciones, ¿verdad? Entonces, no encontrar o no reconocer o no conocer la relación directa que hay entre ellos no quiere decir que no exista esa relación. Entonces, de ahí tenemos esa visión, los odontólogos neurofocales. No podemos dividir la boca del todo porque es un todo en toda la constitución, en todo su cuerpo. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, a todas vosotras. Espero que os haya servido, que os haya gustado y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, estoy aquí para ayudaros o responder dudas. Dejo de compartir pantalla, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Bien? He sido muy densa. David me ha plantado tan mal de que era horrible la odontología. Es muy interesante y podéis ayudar desde tan fácil y desde un sitio tan accesible que os lo recomiendo totalmente. Cada día me sorprende más lo que podemos llegar a hacer sin hacer. Yo digo, ya les digo, yo ya no soy dientista, yo os acompaño en lo que necesitéis y contra menos toquemos y hagamos ahí puntitos muy sencillos y demás, podéis encontrar resultados espectaculares. Sí, yo insisto en eso, ¿no? El área del trigémino es el área de mayor reflejo en el córtex cerebral. Es el nervio más potente que tenemos en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, cualquier irritación ahí repercute en el sistema nervioso como no lo hace en otra manera. Y qué curioso que esto, igual que el sistema nervioso autónomo en general, sea algo como apartado o olvidado de la medicina. Entonces, claro, el médico terapeuta neural es un médico raro. Somos raritos, ¿eh? Entonces,
¿quién va a un médico que hace terapia neural? Pues va al paciente que ya ha ido al médico normal, al médico de su centro de salud, al especialista, ha ido ya al acupuntor, ha ido ya al osteópata, y llega un momento que esa persona con ese dolor cervical crónico, con esa migraña, con lo que sea, alguien le dice, ¿ya has probado la terapia neural? Entonces, ahí estamos nosotros, ¿no? Entonces, nuestra paciente habitual es una paciente, lo que llaman los antropólogos, de un largo recorrido o itinerario terapéutico. Le llaman itinerario terapéutico, ¿no? Entonces, por lo tanto, somos médicos raros, porque no somos los normales a lo que uno va de entrada. Incluso a veces hay pacientes que dicen, por la mañana he ido al médico normal, ¿no? O sea, y te lo dicen así y no se dan cuenta de que te están diciendo que tú no eres normal. Vale, no, lo acepto, ya me gusta, ¿no? Entonces, nuestro paciente habitual es el paciente que ya le han hecho muchos tratamientos, ¿de acuerdo? Entonces, a veces el paciente viene y dice, uy, es que mi historia es muy difícil, mi historia es larga, yo soy un paciente muy complejo. Tranquilo, si es mi paciente normal. Mi paciente habitual es el que ya ha ido a muchos médicos. Es aquel típico paciente que cuando va a un médico normal ya no sabe qué hacer. Pero ¿qué voy a hacer yo contigo? Si tú tienes un dolor lumbar, un dolor cervical, tienes una colitis ulcerosa, tienes una rinitis alérgica, lo que sea, y ya te han hecho pruebas, te han hecho radiografías, te han dado fármacos, ya te han hecho todo esto, ¿qué voy a hacer yo diferente que no te hayan hecho ya los otros médicos a lo que ha sido? ¿Vale? Bien, entonces ahí empieza nuestra visita. Entonces, ¿qué sucede? Que se abre algo nuevo. Es decir, cuando el paciente con dolor cervical, migraña, dolor lumbar o dolor de rodilla o fascitis plantar, tú le preguntas, ¿te han hecho ortodoncia? Que yo vengo por una fascitis plantar, ¿te han hecho ortodoncia? ¿Te han salido las muelas del juicio? ¿Las tienes? Claro, el paciente se extraña que tú le preguntes eso. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos explorando una posibilidad que nadie había explorado. Por lo tanto, los 4 catedráticos de traumatología, neurología y de todo a los que ha habido antes, no importa que sean sabios en su materia, no le preguntaron por su boca. ¿Entendéis? Ahí está la fuerza de vuestro trabajo de incorporar una posibilidad que nadie había incorporado antes. ¿En quién? En pacientes que tienen un largo recorrido terapéutico. Es decir, ¿por qué un paciente ha ido a ver a médicos muy buenos? Les han hecho tratamientos muy buenos y no han mejorado. Pues porque hay algo que nadie ha mirado aún. Hay una posibilidad terapéutica que nadie tenía en cuenta. Entonces, la cicatriz, la boca, la infección recurrente, lo que sea, es algo que está ahí y que quizás es lo que está bloqueando, bueno, provocando el síntoma y bloqueando la respuesta a otros tratamientos. Incluso hay pacientes que van a buenos osteópatas y no mejoran porque hay un campo interferente, hay un bloqueo. Y ese bloqueo puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero una zona muy importante es la boca. Por ejemplo, un traumatismo oclusal, es decir, 2 piezas que chocan antes de lo que deberían chocar y no permiten una buena masticación. Entonces ahí tenemos un traumatismo que está provocando una sobrecarga en el masetero, en la boca, en el trigémino, y esto ya te desequilibra todo el sistema nervioso autónomo, todo el sistema nervioso, todo el mecanicismo, todo el equilibrio musculoesquelético, todo, y puede terminar con una fascitis plantar si yo soy un atleta, por ejemplo, o si yo juego a básquet, ¿sí? Entonces, claro, esto es súper divertido en la consulta. ¿Por qué es divertido? Porque a un paciente dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con este paciente si he ido a ver a ese que fue profesor mío o ese que sabe tanto, ¿yo qué voy a hacer? Pues claro, aquí no, aquí es completamente diferente. Al contrario, disfrutas. ¿Por qué? Porque ya sospechas que ese paciente ha dado tantas vueltas porque tiene un bloqueo y tú es lo que vas a hacer, ¿no? Y eso es una parte. La otra parte es que además no, es una técnica muy sencilla. Necesitas un dedo, o más de uno, pero sobre todo uno, que es el con el que vas a tocar la boca, una mano que es con la que vas a explorar, una aguja, un anestésico local que es muy económico y una jeringa. ¿Sí? Ya está. No necesitas más. No vas a hacerle una receta que le va a costar 200 euros en la farmacia. No le vas a pedir una analítica que le va a costar 200 euros más. No vas a pedir análisis que van a tener que hacer en Estados Unidos, no sé dónde. No vas a hacer nada de todo eso
con todo el respeto a todo eso, porque todo eso también aporta mucho. Pero en nuestro caso no necesitamos nada de eso, ¿sí? Solo es, sospecho este punto, inyecto un anestésico local en este punto y a ver qué sucede. ¿Y cuánto tengo que esperar a que suceda algo? A veces es inmediato. A veces es inmediato. Muchas veces es inmediato. Entonces, si hay un foco interferente en boca por un traumatismo oclusal, incluso no hace falta ni siquiera, de momento, solucionar ese traumatismo oclusal, sino ese traumatismo oclusal, esa mala oclusión, está generando una respuesta de tensión en el cuerpo y una irritación nerviosa. Entonces, al liberar eso, a veces ya hay una, como os ha dicho Irina, ¿no? Una reorganización inmediata que puede provocar una mejoría de la musculatura, de la tensión, del dolor, un suspiro, un movimiento peristáltico. Entonces, ya a partir de ahí, corrige la oclusión, corrige lo que sea, pero tienes una herramienta económica, sencilla y rápida, ¿no? Que funciona a veces. Pero claro, para nosotros funciona muchas veces. ¿Por qué? Porque como trabajamos con pacientes crónicos que han ido a muchos lugares, la posibilidad de que haya un campo interferente es muy alta. ¿Sí? Es muy alta por el tipo de pacientes. Entonces, claro, disfrutas porque puedes ayudar a un porcentaje alto de pacientes que tienen un gran recorrido. Sí. Y lo más chulo es a veces de, pero te duele, va a probar una cosa. Déjame que veo que aquí yo creo que esto, y cuando de golpe vas por intuición o porque crees, es que algo pasa ahí en boca que es un nada y menos, y les mejora y les ves la cara y dices, ah, qué guay, ¿no? Esa cara de con todo lo que llevo yo visto o visitado o hecho y solo hacía falta un pinchacito. Sí, y algunos son muy frecuentes. Por ejemplo, persona de 20 y pocos años. Persona de 20 y pocos años con dolor cervical, dolor lumbar, dolor en rodilla, dolor de cabeza, ortodoncia, retenedor o cordales. Muy frecuentes. Solo tienes que pinchar en los puntos de tensión en boca, ¿sí? Donde, en los fondos de saco y tal. A veces con eso se libera y a veces no. A veces hay tanta tensión muscular que cuando tú pinchas en boca no hay mejoría. Hay que liberar después, pues por ejemplo, los temporal, el músculo a nivel muscular o miofascial, músculo de temporal o bien occipital, porque esos están así desde hace tiempo y se suelten. Y a veces ya con esto ya está. Entonces, hay situaciones que son muy frecuentes. O depende de qué personas, depende de qué edad, ya a más años, pues ya restos radiculares, por ejemplo, es muy frecuente. Tienen un resto radicular o tienen un implante o tienen una endodoncia y tal, y ¡pam! ¿No? Y hay situaciones que son como muy frecuentes, ¿no? Bueno, pues nada, esperamos que con todo lo que os ha explicado Irina, con lo que os he explicado yo antes, pues aparte de pasar la tarde de este sábado o la mañana de este sábado, os haya generado inquietudes y ganas de buscar campos interferentes, de mirar más en boca. Pensad que este curso no es para que sepamos bien de lo que estamos hablando, porque Irina y yo seguimos aprendiendo cada día, igual que vosotros, ¿verdad? Seguimos aprendiendo cada día. Entonces, con un curso de estos y con un máster no se aprende todo, ni mucho menos. Pero si podemos generar dudas, inquietudes, explorar cosas nuevas, ver cosas nuevas, hacernos nuevas preguntas, es un gran avance. Eso es un gran avance. Mañana hablaremos ya de técnicas básicas para que podáis, os mostraré las técnicas y algunos vídeos ya para que entremos en materia de cómo aplicamos de lo que hemos estado hablando hoy. Y haremos también alguna historia de vida entre vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Gracias Irina. Gracias a todo el grupo por estar aquí. Y mañana quedamos en el mismo lugar a la misma hora. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Chao, hasta mañana, Teresa. Chao. Chao. Gracias, David, Irina. Hasta mañana. Gracias. Hasta Chao. mañana, Laureano. Hasta mañana a Gracias, todos. muy amables. Hasta mañana. Adiós. Gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta Adiós. mañana. Que Muchas descanséis. gracias. Igualmente. Chao. Chao.